La Revolución Rusa tuvo de revolucionario el hecho de que hizo posible lo imposible. Es verdad que su propio desarrollo fue muy complicado, había gente que pensaba que tendría que haberse quedado en la Revolución de Febrero, otros como Lenin avanzaron y desgraciadamente en aquel segundo encuentro de los soviets abandonaron buena parte de las fuerzas políticas y se quedaron solos los bolcheviques. Creo que eso le dio a la revolución desde el comienzo un aire de asedio, es decir, desde el comienzo se sintió amenazada y creo que eso explica buena parte del comportamiento de la izquierda durante el siglo XX. Por un lado fue heroica, fue capaz por ejemplo de frenar a los nazis, fue capaz de una isla pequeñita como Cuba de representar la dignidad de América Latina, fue capaz, ¿no?, de sacar a China del feudalismo, pero al mismo tiempo tuvo errores que hay que identificar. Creo que confundió radicalmente la idea de libertad al pensar que justicia y libertad eran intercambiables. Eso es un profundo error que tenía detrás la falta de confianza en su pueblo. Cometió el profundo error de despreciar la pluralidad popular, al entender que un solo partido podía representar al conjunto de las voces populares. Cometió también un gran error al pensar que el Estado podía controlar toda la economía, y eso generó profundas ineficiencias. Y por último, creo que también una vez más por la desconfianza en el pueblo, no se dio cuenta de que había que respetar el medio ambiente, de que había que respetar derechos de las minorías, de que había que respetar las identidades. Y por esa lectura muy económica de la realidad, creo que el socialismo durante el siglo XX dejó de lado otras reivindicaciones que creo que son las que hoy también, junto con la reivindicación económica, construyen la idea de emancipación. Al final, luces y sombras. Yo creo que la pregunta que movilizó a la Revolución Rusa sigue vigente, la pregunta que nacía de la Revolución Francesa. La Revolución Rusa es hija de la Revolución Francesa y que por tanto la lucha por la libertad, por la igualdad y la fraternidad están vigentes. Pero ese aire de la fraternidad, que es el aire tradicional de la izquierda, hoy tiene otros contornos y por tanto la respuesta que se dio desde la Unión Soviética, desde el socialismo del siglo XX no vale. Y por eso quien esté pensando hoy en la emancipación tiene que pensar necesariamente en un socialismo del siglo XXI. Bom, o século XX realmente foi o século da esquerda, né? Mas hoje falava no seminário que o século XIX tinha sido o século das revoluções e que o século XX tinha sido o século dos partidos e o século da democracia também. Mas eu acho que as nossas esquerdas na América Latina, elas não poderiam se entender sem a Revolução Russa primeiro e segundo sem a Revolução Cubana. Eu acho que a Revolução Russa e a Revolução Cubana no final dos anos 60 são o que coloca o foco de luz sobre as diferentes estratégias que as esquerdas sociais, movimentistas, políticas vão desenvolvendo ao longo do século XX. Tivemos a experiência da luta armada, no Uruguai os Tupamaros, na Argentina os Montoneros, no Chile, que foi uma luta armada muito montada ao calor da Revolução Cubana e ao calor da luta na Guerra Fria, mas que apesar do fracasso, da sua derrota militar e do que veio depois, que foi a ditadura, são esquerdas que reemergem com a democracia. Por exemplo, Mujica foi um líder da guerrilha, né? E o Che Guevara ainda continua sendo o símbolo da heroicidade dos jovens que entregaram a vida por uma causa. Então, todos nós somos filhos da Revolução Russa, muito mais do que a Revolução Francesa. A Revolução Francesa é uma revolução burguesa, a Revolução Russa é uma revolução proletária. Então, todos somos filhos da Revolução Russa, somos filhos da Guerra Fria e somos filhos da Revolução Cubana. Agora, no século XXI, nós estamos fazendo outra experiência, que é a experiência da luta pelos votos, né? Da conquista eu não vou dizer de uma sociedade socialista, porque também o socialismo traz consigo uma conotação muito negativa, como resultado do fracasso do socialismo real. Eu aclaro que é uma conotação negativa demais para mim,
Eu acho que há muita coisa boa a resgatar do socialismo real, mas essas experiências do socialismo do século XXI, como chamam os Chaves, ou da descolonização, como chamam os bolivianos, ou, essas experiências de mudar e transformar uma sociedade através do voto e da conquista social do voto e da política da rua, né? E da política da rebeldia. Bom, essa é a face tardia que começou com o assalto aos quartéis de inverno na Revolução Russa. La révolution soviétique a eu un énorme impact sur le monde entier, mais aussi sur certains pays, peut-être plus que sur d'autres. La révolution russe a créé des réseaux, des solidarités, une idéologie plus ou moins partagée, a suscité la naissance de partis communistes dans de très nombreux pays. Et si je prends l'expérience de la France, elle a amené à la coupure entre deux façons d'être à gauche, appelons-la une façon réformiste et une façon communiste ou révolutionnaire ou soviétique. Et donc, ça a une importance énorme sur la vie politique de plusieurs pays, la France, l'Italie par exemple, l'Allemagne d'une certaine façon aussi, et ça a eu aussi une importance géopolitique. La difficulté, c'est de penser les deux choses en même temps. Parce qu'une chose est de discuter des rapports de force entre partis politiques dans tel ou tel pays, autre chose est de réfléchir aux grands équilibres du monde. La révolution russe a eu pour prolongement l'instauration d'un monde qui, au sortir de la Seconde Guerre mondiale, donc 40 ans plus tard, s'est coupé pratiquement en deux, la partie sous influence américaine et la partie sous influence soviétique. Le monde s'est construit à partir de ça. Donc une influence interne à certains pays et une influence planétaire, c'est ça l'immense impact de cette révolution, impact dont nous sommes sortis en réalité seulement dans les années 80, avec la chute du mur de Berlin en 89, mais avant déjà Solidarność en Pologne, 1980-81, c'est-à-dire un mouvement qui a mis fin au régime communiste dans ce pays. La Revolución Rusa fue un parteaguas histórico, un acontecimiento revulsivo en el marco del sistema mundial, una revolución que sentó nuevas bases para reflexionar sobre la gran utopía socialista y además una revolución que inaugura el siglo XX y marca, por supuesto, entonces todo el trayecto de esas décadas hasta el inicio del siglo XXI. No solo marcó el siglo XX, sino que sigue siendo un factor fundamental que influye sobre los procesos actuales. No de la misma manera que los grandes momentos posteriores, a partir de 1989, con la caída de los países llamados socialistas o del socialismo real, inicia un nuevo ciclo de recuperación por parte del capitalismo de la hegemonía política y el control más férreo de los procesos productivos, el control sobre los trabajadores, que modifica sustancialmente, digamos, el curso de la historia de nuevo, ¿no? Pero la acumulación que implicó la Revolución Rusa, sus implicaciones durante décadas, formaron a toda una generación que a su vez pudo, a mi juicio, hacer lo suficiente como para influir en el ciclo siguiente, que apenas estamos remontando en el inicio del siglo XX, de tal manera que la Revolución Rusa es ineludible para poder entender la política del pasado siglo y la política que se está desarrollando en este siglo. Incluso como referente para replantear la concepción del socialismo. Es decir, el hecho de que hablemos de socialismo del siglo XXI está haciendo silenciosamente referencia al socialismo del siglo XX que inició la Revolución Rusa. Por supuesto, no se podrá repetir este proceso histórico tal cual. Como recordamos, Marx
acuñó la frase de que la historia puede repetirse, pero una vez como drama y otra vez como farsa, ¿no? Esperemos que no ocurra eso, sino que se instaure un nuevo sistema que tiene que alimentarse de los procesos contemporáneos, ¿no? Y en ese sentido es tarea de los que son partidarios del socialismo reconstruir la utopía socialista. En eso están ya muchos compañeros, algunos muy ilustres, como el que he mencionado, Alain Badiou, Zizek y otros pensadores que insisten en que no hay futuro sin un proyecto comunista y que por tanto la hipótesis, como le llaman ellos, la hipótesis del comunismo, sigue siendo la gran hipótesis que va a marcar el curso de la humanidad. A raíz de la Revolución de Octubre del 17, pues tuvo un gran impacto en todo el mundo. De ahí todas las fuerzas políticas que se construyeron a lo largo del siglo XX, teniendo como referente la Unión Soviética, fue fundamental, pero luego vino también la Revolución China y al grado de que a mediados del siglo XX la mayor parte de la población en el mundo era comunista. De modo, y eso influyó también en todos los países. En todos los países prácticamente se construyeron partidos comunistas y esos intentaron organizar a los sectores sociales, campesinos, en el caso, por ejemplo, de México, de América Latina, y fue distinta las experiencias de cada una de estas fuerzas políticas de izquierda, comunistas, porque también surgió otro tipo de propuesta, la llamada socialdemocracia, que no se planteaba pues luchar contra el capitalismo, sino en el marco del capitalismo hacer reconocer ciertos derechos sociales, etc. Lo que significó la construcción de lo que llamados estados de bienestar. Y esto fue impulsado, estos estados que intentaron garantizar ciertos derechos sociales, se debió a la gran organización de los trabajadores, ¿no? Y también la presencia de los países comunistas que estaban llevando a cabo una política social que en los países capitalistas no la tenían. Entonces, la presencia de los países comunistas en el intento de crear sociedades justas, igualitarias, etcétera, sumado a las organizaciones de trabajadores en muchos otros países, pues llevaron a tratar de construir estados que distribuyeran un poco más la riqueza en el marco del capitalismo, como decíamos. Una parte grande del mundo se había constituido en países comunistas y los que no, los países capitalistas, intentando para frenar un poco el descontento, las movilizaciones de trabajadores, estas políticas sociales. Ahora, después de la caída de los países comunistas europeos, de la Unión Soviética y de la Europa Oriental, pues vemos la contraofensiva del capitalismo con el neoliberalismo, ¿no? A cancelar todos los derechos sociales conquistados por los trabajadores, a tratar de también cancelar los derechos, ya de eso digo, de los trabajadores, pero también del derecho al golpear a los sindicatos, tratar de destruir a los sindicatos. Esto lleva pues y a una crisis de los partidos de izquierda que permite a los neoliberales entrar con fuerza y aplicar las políticas que ya conocemos muy bien en qué consiste, ¿no? Lo que ha significado en términos de incremento de la desigualdad y la injusticia en nuestros países.